última investigadora, Wendelina Simoncini, de Universidad de Granada, Universidad de Barcelona, que nos hablará sobre las jornaleras agrícolas y madres solteras, la doble valentía de las mujeres marroquí. Bueno, buenos días. Me gustaría en primer lugar agradecer a la Sociedad Española de Estudio Árabe y a Casa Árabe por darme la oportunidad de presentar este trabajo hoy frente a un público de investigadores consagrados. Un trabajo que trata de temas sociales tan delicados, tanto inexplorados por la academia. Este trabajo, que se titula Jornaleras agrícolas y madres solteras, la doble valentía de las mujeres del Mawqif marroquí, es el fruto de un trabajo de campo que he llevado a cabo entre marzo y junio de 2016 en Marruecos, en el contexto rural de la ciudad de Meknès, más concretamente en la aldea de Buderbala. Todo esto en el marco de mis estudios de máster. Este trabajo representa un primer acercamiento que conecta dos temáticas de interés social y académico. Por un lado, el trabajo agrícola femenino bajo el sistema del Mawqif y por el otro, la maternidad en solitario en Marruecos. La maternidad en solitario sigue siendo un tema tabú en Marruecos, aunque la situación está evolucionando poco a poco. La bibliografía sobre el tema es muy pobre y aunque este problema, del que sin embargo no tenemos estadísticas oficiales, se estime que llegue a afectar a una media de 30.000 mujeres al año, que se quedan embarazadas no estando casadas. El embarazo en solitario hoy en día en Marruecos está estrechamente relacionado con el rechazo familiar de las madres solteras y una fuerte discriminación social, jurídica y sanitaria. Por esto, muchas madres solteras deciden emprender un recorrido migratorio interno en Marruecos hacia zonas que puedan ofrecerle salida laboral. Las grandes ciudades como Casablanca, Tánger o Rabat garantizan su anonimato y les ofrecen la oportunidad de trabajar en distintos ámbitos de lo que es el sector informal. Pero al lado de una fuerte concentración de madres solteras en el entorno urbano, existe otra trayectoria migratoria mucho más desconocida y menos evidente, aquella que tiene como destino las aldeas rurales, donde las madres solteras podrán fácilmente encontrar trabajo en las explotaciones agrícolas. El trabajo agrícola en Marruecos está a menudo organizado bajo el sistema de Mawqif, del árabe estacionamiento o parada. Pero más generalmente viene a significar el sistema de trabajo jornal o a destajo, siendo el punto donde se realiza la transacción entre el capataz y las obreras y los obreros agrícolas. La precariedad de este tipo de trabajo, que comporta una falta total de derechos laborales, de representación sindical y de cobertura médica, viene a sumarse a la situación ya de por sí muy insegura y precaria de la madre soltera. Y además hay que destacar que, al contrario de lo que pueden pasar en las grandes ciudades, donde hay mayor probabilidad de caer en lo que es la red asociativa que ayuda a madres solteras, las mujeres que se quedan en el entorno rural, desplazándose de una aldea a la otra en busca de empleo en el sector agrícola, pueden incluso no haber oído hablar nunca de asociaciones ni de iniciativas de ayuda del Estado. Por esto, el objetivo específico de este trabajo es conocer la situación de aquellas madres solteras que se quedaron en el entorno rural y no tuvieron ninguna forma de ayuda por parte de las asociaciones ni por parte del Estado, del gobierno. Este estudio cuenta con tres partes. Un primer apartado que presenta una panorámica nacional sobre la problemática de la maternidad en solitario. Un segundo apartado que presenta un análisis de las asociaciones que trabajan con madres solteras en Marruecos. Y finalmente un tercer apartado que es dedicado al estudio de caso, que pretende explicar la situación de las madres solteras y jornaleras agrícolas de Buderbala. En cada uno de estos tres apartados recurrirán tres ejes de investigación, que son el eje jurídico, el eje sanitario y el eje social. Como he dicho anteriormente, la literatura existente sobre los dos temas principales de este trabajo es muy escasa.
El hecho de que la maternidad en solitario siga representando un tema tabú en Marruecos se traduce en una carencia de literatura. Al lado de 5 o 6 investigaciones científicas, la mayoría del corpus de trabajo está compuesto por informes de asociaciones u organizaciones internacionales, y todo esto son obras de literatura gris. Sobre el trabajo agrícola femenino en Marruecos y el sistema del Mawqif, la literatura se puede considerar incluso más escasa. En un primer momento me he servido de este corpus de informes, de obras académicas y junto con 3 textos jurídicos para encuadrar la problemática de la maternidad en solitario en un marco socioeconómico, sanitario y legal. Al lado de todo esto, la otra parte del corpus de trabajo está compuesta por entrevistas semiestructuradas a 3 trabajadoras del sector asociativo marroquí que se ocupa de madres solteras, a una abogada, a 3 madres solteras trabajadoras en el Mawqif de Buderbala, junto con una entrevista al director de una escuela primaria que acepta a niños que no poseen documentos de identidad por no estar escrito en el registro del Estado civil. No siempre pude grabar las entrevistas, por lo que la conservación de la información se hizo por toma de notas y por un conjunto de 4 o 5 horas de grabación. El número limitado de testimonios claramente no quiere ser exhaustivo, sino representativo de una realidad social extremadamente compleja. El trabajo de campo se vio limitado por cuestiones lingüísticas y logísticas, por lo que el acceso al campo del Mawqif fue facilitado en ocasiones para una mediadora marroquí, ya que el Mawqif se presenta como un espacio de difícil acceso para el investigador europeo y sigue representando un espacio muy denso y complejo a nivel social. Para tener una idea del alcance del fenómeno ante la falta de estadísticas oficiales y completas, nos serviremos de los datos ofrecidos por el informe de la Asociación Marroquí INSAF de 2010, que estos datos, aunque sean parciales, representan las solas fuentes de datos cuantitativos nacionales. Según estos datos, las madres solteras serían en media en torno a 30.000 al año en Marruecos. Y en el periodo entre 2003 y 2009, el número total nacional de las madres solteras habría sido de 210.343 mujeres. Las anticipaciones de nuevo diagnóstico informan igualmente que en los 6 años posteriores el número habría subido a 214.200 mujeres. De los estudios que se han realizado sobre las madres solteras en Marruecos, se desprende una pluralidad de perfiles y experiencias que sería imposible resumir aquí hoy. Sin embargo, a título de ejemplo, me gustaría destacar las mujeres que fueron víctimas de abuso sexual, las chicas que decidieron tener relaciones sexuales con su pareja antes de estar casadas, igualmente los matrimonios por fatiha que nunca se regularizaron legalmente, sin olvidar a las trabajadoras sexuales. La experiencia de ser madre soltera en Marruecos empieza a menudo por el rechazo por parte de la familia de origen y del primer entorno de socialización. Luego, la discriminación pasará por parte de la sociedad marroquí pasará de manera más amplia sobre distintos niveles que veremos. Pero para analizar las consecuencias sociales de la maternidad en solitario en Marruecos es necesario, según mi parecer, reflexionar sobre los mecanismos sociales que tienen lugar en la sociedad marroquí en relación a la madre soltera. Según Amal Bouzba, la maternidad solitaria viola el orden social y comporta una ruptura con un sistema de usos y costumbres establecidos, que es visto socialmente como haram. El embarazo en solitario en Marruecos está muy estrechamente relacionado con 2 conceptos. El concepto de haram, que significa prohibido por la norma social y la religión, y el concepto de hashuma, que se puede traducir como modestia, que impide comportarse de una cierta manera, pero también como vergüenza de haber cometido un acto reprobable. La madre soltera culpable de haber roto estas normas sociales será en consecuencia alejada en razón de la hashuma que ha provocado su familia y rechazada por parte de la comunidad.
Pero siendo la sociedad marroquí una sociedad patriarcal y androcéntrica, es necesario destacar que las consecuencias para haber roto las reglas no se viven de la misma manera siendo hombre o siendo mujer. Este trabajo viene a confirmar que el sistema protege al hombre que se equivoca, pero no es así para las mujeres. De las calles a las instituciones, pasando por los textos jurídicos, la hashuma no influye tan fuertemente en la vida de los padres biológicos como en aquellas de las madres solteras. A pesar de los esfuerzos realizados para actualizar los textos jurídicos por lo que concierne a los derechos de las mujeres, la madre soltera se encuentra todavía en los márgenes, criminalizadas penalmente por las normas socio-religiosas que rompió y confinada por las lagunas jurídicas, mientras el padre biológico queda exento de responsabilidades a nivel social y civil. El derecho islámico considera el embarazo en solitario ilegítimo, ya que se considera como zina, adulterio, fornicación, cualquier relación sexual que tenga lugar fuera del vínculo del matrimonio. Al mismo tiempo, no se reconoce en el fiqh la existencia de la filiación natural por vía paterna. Siendo el derecho islámico una de las fuentes del derecho marroquí, estos dos principios entran en el derecho civil y penal, traduciéndose en un contexto que, por una parte, criminaliza a la madre soltera en un contexto penal y, por la otra, exime al padre biológico de todas sus responsabilidades en el contexto civil. El Código de la Familia marroquí en materia de filiación ilegítima atribuye a la madre todos los derechos y deberes, al igual que la filiación fuera legítima. Sin embargo, exime al padre de cualquier responsabilidad frente a su hijo natural y a la madre de su hijo, ya que el reconocimiento de paternidad solo podrá llevarse a cabo a través de una escritura pública o por declaración manuscrita. Ni siquiera un test de paternidad ordinado para el juez y comprobado por una prueba de ADN podrá obligarle al reconocimiento de sus hijos. Como destacan Naman Jesús y Jesús en su estudio, el derecho penal coloca el embarazo de la madre soltera en una situación vinculada con una serie de delitos que pueden representar la causa, por ejemplo, las relaciones sexuales ilegítimas, la violación o la prostitución, o que podrán ocurrir en consecuencia, como el aborto ilegal, el infanticidio, el abandono de menores, la compra-venta de menores, el impedimento a la identificación de menor. Hay que destacar igualmente que el artículo más controvertido, el artículo 490 del Código Penal, que sanciona de 1 mes a 1 año cualquier persona que tenga una relación sexual fuera del vínculo del matrimonio, hoy en día en Marruecos casi no se aplica en el contexto de la maternidad en solitario. El otro texto legal que influye en la vida de las madres solteras y de sus hijos es la Ley 3799 relativa al Estado Civil de 2002. Esta ley introdujo un importante cambio en la vida de la madre soltera, ya que hoy en día una madre soltera puede pasar su apellido a su propio hijo y elegir un nombre ficticio de padre para rellenar el hueco de la partida de nacimiento. Sin embargo, esta misma ley otorga el derecho de tener un carnet de familia solo a los marroquíes casados, hecho que refleja que la madre soltera y sus hijos no están considerados ni socialmente ni jurídicamente como una verdadera familia. Pero la aplicación de la ley no siempre sigue el camino administrativo sin trabas. La elaboración de los trámites tiene costes y necesita por parte de la mujer de estar por lo menos alfabetizada. Además, es necesario tener en cuenta la actitud discriminatoria hacia este grupo de mujeres por parte de las autoridades y de los funcionarios públicos marroquíes, que en muchas ocasiones faltan de empatía, no conocen las leyes o fingen no conocerlas, y en cualquier caso impiden el acceso a sus derechos civiles. Desde un punto de vista sanitario, la situación de las madres solteras en Marruecos está caracterizado por un
problema de discriminación que no solo está relacionada con las deficiencias del sector sanitario marroquí, sino también con cuestiones de género y de su estatus social, que se traducen en varias ocasiones en verdaderos malos tratos. La situación precaria, sumada a los miedos de las autoridades, da lugar en la mayoría de los casos a que la madre soltera no realice ningún seguimiento de su embarazo y que recurra al hospital solo en el momento del parto. Para complicar aún más esta situación, contamos con una fuerte discriminación sanitaria contra las madres solteras por parte del personal sanitario. La totalidad de los diagnósticos, así como los testimonios que he podido recopilar dentro de mi investigación de campo, confirman la existencia de discriminaciones sanitarias y violencias obstétricas. En este contexto de discriminación, las asociaciones tienen como objetivo ayudar a las madres solteras en los trámites y en el acceso a sus derechos fundamentales. A través de las entrevistas que he podido conducir con las trabajadoras del sector asociativo marroquí, me he dado cuenta que las asociaciones operan como mediadoras entre estas madres solteras y las instituciones, favoreciendo la comunicación entre estas mujeres y los funcionarios públicos, tanto como con su familia de origen o policía o los hospitales. Los servicios de apoyo que la mayoría de las asociaciones que ayudan a madres solteras en Marruecos ofrecen pueden ser resumidos en acompañamiento jurídico, acompañamiento sanitario, centro de acogida y guardería, formación, actividad de información, sensibilización y presión sobre las autoridades. Sin embargo, presentan, según mi parecer, dos problemáticas mayores. Primero, algunos perfiles de madres solteras suelen ser rechazadas o pasan en segundo plano en el acceso a los servicios. Y, por ejemplo, puede ser el ejemplo de las reincidentes, o sea, las madres solteras que tienen más de un hijo fuera del matrimonio, o, por ejemplo, las trabajadoras del sexo. Pues este hecho es muy preocupante, ya que se arriesga a reproducir un proceso de doble discriminación sobre el individuo y también puede reproducir una estigmatización de la que las mismas organizaciones se esfuerzan en denunciar. Por segundo punto, las asociaciones se concentran en las grandes ciudades y por esto pues, no existen casi dispositivos de ayuda a madres solteras en el entorno rural. Por esto, el estudio de casos sobre las madres solteras y jornaleras agrícolas de Buderbala me pareció muy pertinente para dar voz a aquellas mujeres que jamás se beneficiaron de la ayuda de las asociaciones o de las iniciativas del Estado y que viven alejadas de las ciudades, de la red asociativa y de las iniciativas. Buderbala es una localidad rural en la provincia del Hajib, en la región de Meknès, conocida por todo Marruecos por sus cultivos intensivos de patatas y cebollas moradas. En esta aldea la mayoría de los trabajadores en las explotaciones agrícolas son mujeres y trabajan en el sistema de Mawqif, reclutadas día a día sin ningún contrato ni derecho laboral. El Mawqif es definido por Bouzidi, Ennur y Momen en su artículo de 2011 como un punto de agrupación fija de los obreros provenientes de varias aldeas, antes de ser asignados en grupo a las granjas de explotación agrícola. Pero en sentido más amplio utilizaremos esta palabra para referirnos a la estructura laboral a destajo. La realidad de Buderbala es especialmente interesante para el análisis de las condiciones sociolaborales de las madres solteras en Marruecos, porque aunque no sepamos con exactitud cuántas madres solteras trabajan a jornal en Marruecos, hoy en día tenemos razones para pensar que una parte considerable de estas mujeres que trabajan en el Mawqif se encuentran en una situación de maternidad en solitario, ya que la demanda de mano de obra constante y no calificada en los Mawqif marroquí provoca la respuesta por parte de un grupo de mujeres que se encuentran en una situación de dificultades sociales, que sufren de exclusión social y que se pueden clasificar como extremadamente vulnerables. Junto a nuestra población de estudio, que son las madres solteras, encontramos trabajando en el Mawqif una población variegada como las de las viudas, las divorciadas, las mujeres mayores sin familia y también los menores no escolarizados.
En esta aldea y aquellas de los inmediatos alrededores no existen asociaciones ni ningún tipo de acción social del Estado o de representación sindical. Las 3 mujeres que participaron en nuestra encuesta son originarias de Buderbala, de Taza y de Genifra. Para ellas, la maternidad en solitario es el resultado de relaciones que duraron años bajo promesa de matrimonio que nunca se mantuvieron. No fueron, en ningún caso, relaciones esporádicas. 2 de ellas entrarían en la categoría de reincidentes, al tener 3 y 4 hijos. Estas mujeres se enfrentan a una gran cantidad de dificultades sociales. Ante todo, hay que decir que la remuneración por una jornada de trabajo completa en el Mawqif suele variar entre 50 y 80 dirham, el equivalente de 5 y 8 euros. Así como que estas mujeres no tienen la garantía de poder trabajar todos los días. Las 3 mujeres coinciden en el hecho de que su trabajo no les proporciona un salario decente y suficiente como para hacerse cargo de los gastos que supone su familia, la manutención de su familia. Y además de alquiler y facturas, tienen otro tipo de gasto que no siempre llegan a cubrir. 2 de estas mujeres pagan a una niñera para que cuide de sus hijos mientras ellas están trabajando, mientras en el caso de Samira, que tiene 3 hijos, es la hija mayor de 7 años que no está escolarizada quien cuida de los hermanos cuando la madre está trabajando. El contexto del Mawqif ofrece la posibilidad también de reflexionar sobre una gran cantidad de temáticas de género ligadas al trabajo agrícola en Marruecos. Ya de por sí sabemos que el trabajo agrícola, según la FAO, está en un proceso desde hace años, en un proceso de feminización en toda el área MENA. En Marruecos, más concretamente, se estima que el 58% de las mujeres que trabajan tengan un empleo en el sector agrícola. La investigadora Yamari, en su artículo de 2013, destaca igualmente una división sexual del trabajo agrícola, que posiciona a la mujer en una situación de subordinación con respecto al hombre a nivel de tareas y de sueldo. También existe en el contexto del Mawqif un fuerte problema de acosos sexuales. Las trabajadoras del Mawqif sufren una fuerte estigmatización. Por esto eligen ocultar completamente su rostro y dejar descubiertos solo los ojos. En cuanto al tema de la educación infantil, existe en Buderbala un fuerte problema de abandono escolar en la edad temprana y de no escolarización. Por lo que concierne a las problemáticas sanitarias, el acceso a la sanidad en Buderbala es especialmente difícil para sus habitantes debido a razones geográficas. Quiero recordar que el hospital más cercano se encuentra a 35 kilómetros. En cualquier caso, la falta de cobertura médica es un problema alarmante tanto para la madre como para el bebé. Hemos de tener en cuenta que de los 8 niños que aparecen en mi estudio, solo 2 fueron vacunados. Además, hay que añadir que los precios de los medicamentos suelen ser muy caros con respecto a los salarios de estas mujeres. Las 3 mujeres coinciden además en que la actitud del personal sanitario a la hora de su parto fue muy negativa. Las 3 fueron alejadas del resto de las mujeres con el fin de controlarles y recibieron visita de la policía, pero solo una de ellas nos confirmó haber sido víctima de violencias físicas. Jurídicamente, sin duda, la problemática más importante en Buderbala es la falta de identidad civil muy difusa entre los niños. Solo 3 de los 8 niños, hijos de madres solteras que aparecen en este trabajo, están registrados en el registro del Estado civil, lo que significa que 5 de ellos están completamente invisibles para el Estado. No tienen documento de identidad y están completamente imposibilitados a acceder a sus derechos fundamentales. 2 de las madres desconocen completamente cómo empezar los trámites y solo una de ellas ya logró escribir su hija al registro. Procedura no exenta de traba porque al haber parido antes de las modificaciones de las leyes, tuvo que pedir la autorización a su mismo padre para poder poner su apellido a su hija. Finalmente, he podido constatar que en ningún caso, incluso si algunas mujeres fueron entrevistadas por la policía, se aplicó el artículo 490 del Código Penal que sanciona las relaciones sexuales ilegítimas, lo que confirma
que este artículo se aplica con carácter discontinuo y no se aplica a nivel nacional en la problemática de la maternidad en solitario. Concluyendo, quiero destacar que aunque el estudio de campo esté limitado a una muestra reducida de mujeres, creo que ofrece importantes planteamientos para el conocimiento del tema y que abrirán el campo a una investigación más amplia. Como hemos visto en la primera parte, a pesar de la importancia del fenómeno a nivel nacional, existen todavía numerosas dificultades que obstaculizan a estas mujeres y sus hijos a acceder a sus derechos fundamentales. A nivel jurídico, por ejemplo, aunque Marruecos ratificó en 1993 la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, las reformas de las leyes no resultan suficientes como para asegurar una finalización efectiva de su discriminación a nivel social y legal. Las discriminaciones a nivel social y sanitario representan asimismo un fenómeno preocupante, al que los programas puestos en marcha por el Gobierno y las asociaciones no llegan a limitar de manera efectiva. Las condiciones de trabajo en el Mawqif agrícola no permiten a estas mujeres de salir de un contexto de precariedad pluridimensional y asegurar una infancia digna a sus hijos. El entorno de precariedad y problemáticas sociales generalizadas en Buderbala, junto con las dinámicas sistémicas de marginalización de este grupo social, hace que las madres solteras entrevistadas no perciban la discriminación como ligada a su condición de madres solteras, sino relativicen su experiencia de marginalidad. Bueno, con esto termina mi presentación. Soy consciente de haber abordado muchos ámbitos y de haber metido muchos conceptos, así que si algo no ha quedado claro o si quieren profundizar algunos aspectos, no duden en preguntarme en el momento del debate. Gracias.